Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Es un gusto poder estar con ustedes esta mañana para poder compartir la palabra del Señor. Hoy el día está muy lindo, ¿verdad? Tenemos un poco de frío, así que a abrigarnos bien y escuchar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Le invito a que esta mañana oremos a nuestro Dios pidiendo su guía y así podamos aprender las escrituras y las llevemos a la práctica. Oremos, Padre, te damos las gracias por este día tan especial que podemos reunirnos y estudiar tu palabra. Es un día para crecer, un día para desarrollar nuestra vida espiritual y adorarte a ti, Señor. Toda la honra y la gloria es para ti. Por eso, Señor, ponemos nuestras vidas delante de ti en adoración. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, estamos estudiando sobre las dispensaciones y hemos visto cómo Dios ha ido trabajando a lo largo de la historia. Entonces hemos visto cada dispensación, cómo Dios ha administrado su voluntad a lo largo del trayecto de la vida del ser humano y cómo Dios ha planteado que el ser humano cumpla un deber, pero el ser humano ha caído, ha fracasado, Dios ha traído juicio y entonces ha dado un plan nuevo. Pero siempre lo principal de todo esto es que a lo largo de la historia vemos un hilo conductor. Y lo más importante es que a través de ese hilo conductor vemos a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo Dios cumple sus promesas y llega el punto donde viene nuestro Señor Jesucristo para morir por nuestros pecados, resucita para darnos vida eterna y seamos justificados delante del Padre. Y así tengamos la eternidad solamente por Jesucristo. Estamos estudiando las dispensaciones y hoy toca que hablemos de la dispensación de la promesa. Y vamos a ver la dispensación de la promesa o la dispensación patriarcal o de la familia. Son los nombres con los que vamos a encontrar esta dispensación. Y cuando nosotros estudiamos esta dispensación, debemos comprender que esta dispensación comienza con el llamamiento de un hombre, y este hombre es Abraham. Dios lo llama desde Ur de los Caldeos a este hombre llamado Abraham. ¿Para qué? Para darle promesas y decirle que de él haría una gran nación. Esto está en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, lo podemos ver. Entonces Dios va a llamar a Abraham y hace un pacto con Abraham. Y entonces Dios promete una serie de bendiciones para Abraham, para su familia y los descendientes. Entonces este hombre llamado Abraham, lamentablemente en un punto de la historia se desespera y quiere hacer que las cosas sucedan. Y ahí está el grave problema. Amigos, hermanos, está el grave problema cuando nosotros queremos que las cosas sucedan y no dejamos que sea Dios el que obre para que las cosas sucedan. Es muy diferente. Y Abraham, lamentablemente, ustedes saben la historia, pero si no lo vamos a ver también en detalle. Abraham toma por esposa a Agar. Y entonces tiene un hijo, ese hijo se llama Ismael, pero no es el hijo de la promesa. Y esto va a traer graves consecuencias luego, posterior, para Israel, porque los ismaelitas, o sea, los árabes, siempre están en un constante pleito con los descendientes del hijo de la promesa. Y ese es Isaac. Entonces Isaac, el hijo de la promesa, va a tener también dos hijos, uno llamado Esaú y el otro es Jacob. Y Dios le dijo a Isaac que sería bendecido, ¿quién? Jacob, no Esaú. Entonces Pedro parece que se olvidó de esa promesa y cuando le dice a Esaú que vaya, que case algo, lo prepare un estofado y que lo iba a bendecir. Pero en realidad Dios dijo que el que tenía que ser bendecido era Jacob. Pero Jacob juntamente con su madre
le advierte a Jacob y entonces arman una trama, vamos a poner así, de engaño, y entonces se hace bendecir el lugar de Esaú. Entonces vemos ahí ciertas dificultades o desconfianza a las promesas que Dios había establecido. Luego, Jacob va a tener sus hijos y de ahí nacen las 12 tribus de Israel. Pero también hay un parámetro o un común denominador tanto en Abraham e Isaac y Jacob, y es que hay una tendencia a volver a Egipto. Y entonces, pero hay en la trama de la historia aparece un personaje llamado José, cuyos hermanos lo envidiaban mucho porque él tenía ciertos sueños, Dios les mostraba ciertas cosas. Entonces ellos tuvieron mucha envidia y lo vendieron entonces a mercaderes, y él termina en Egipto siendo un administrador después de Faraón, en un tiempo de hambruna, de un tiempo de privilegios y frutos y un tiempo de hambruna. Ahora, noten, en todo esto, lamentablemente hay esa tendencia a volver a donde, a Egipto, pero como un acto de misericordia, vamos a decir así, Dios lleva a todos los descendientes de Jacob, como 70 entran en Egipto, gracias a José. Entonces son protegidos de ese tiempo, de ese periodo de hambre. Aunque si ellos hubieran quedado allá, recuerden, la promesa de Dios era bendecir a Israel, ¿verdad? Pero entonces vienen aquí a Egipto y pasado un tiempo determinado, aparece otro rey que desconoce quién era José, ya había muerto José. Y entonces empieza la esclavitud para el pueblo de Israel. Ese es un resumen, porque hay que ir viendo por detalles y tomar algunas cuestiones. Entonces, la dispensación de la promesa, o este periodo de tiempo a lo largo de la historia, vemos que inicia con esa promesa que Dios le hace a Abraham. Comienza con una familia y luego termina con una gran nación. Entonces, hay un pacto que Dios hace con Abraham. ¿Y cuál es ese pacto? Mire usted, eso está en Génesis 12, versículo 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es muy importante. Dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Muy bien. Entonces, cuando vemos aquí, queridos amigos, debemos recordar que Abraham es sacado de Ur de los Caldeos. Su padre, su familia, ese lugar vivía en idolatría, y por su gracia y misericordia, Dios llama a este hombre, y de él, de su familia, va a formar una gran nación, o sea, un pueblo elegido para sí. Después que Taré, padre de Abraham, había muerto en Harán, Dios revela su voluntad a Abraham mediante un llamamiento. Miren el versículo 11:32, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, ese llamamiento exigía que Abraham saliera de entre su parentela, de entre los suyos, para un lugar que Dios le iba a mostrar. Entonces vemos ahí que Dios está manifestando su voluntad. Y en el versículo 2 y versículo 3, note lo que dice. Dice, haré de ti, ¿qué cosa? Una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Note,
Dios está manifestando su voluntad. Amigos, cuando Dios manifiesta su voluntad para nuestra vida, debemos ser obedientes. Ese es el principio. Ese es el consejo de Dios para nuestra vida. Ser obediente a la voluntad de Dios. Y ahora, siempre preguntan y dicen, ¿y cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? Amigo, fácil. La Escritura, la palabra de Dios, muestra la voluntad de Dios para su vida. No hay cómo nosotros podamos desviarnos. Si leemos la palabra, vamos a saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y aquí en este caso muy específico, Dios le está hablando a Abraham y le está diciendo: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Pero note, antes de eso le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a donde yo te mostraré. Entonces, antes de recibir la bendición de Dios, hay que entender algo, que Dios nos manda a dejar cosas. Dios nos manda a dejar aquello que nos sirve. Y entonces nos enfoquemos en lo que Dios quiere. Recuerde, la bendición de Dios parte por ahí. Cuando nosotros venimos a Cristo y le pedimos que sea nuestro Salvador, Él nos transforma, nacemos de nuevo y lo pasado queda en el pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quiere bendición? Entonces usted necesita, ¿qué cosa? Acercarse a Cristo y estar dispuesto a dejar cosas. Porque muchas personas no quieren abandonar cosas, situaciones, circunstancias y seguir a Cristo. ¿Cómo va a tener la bendición? Lo primero que debemos abandonar es nuestro orgullo y venir a Él. Ahora, note, el propósito de Dios en formar una nación de entre las naciones ya existente tenía por objetivo. Entonces, hay objetivos acá en esto, lo que Dios está diciendo. Entonces Dios le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré. Entonces Dios elige a Abraham para ser su pueblo. Dios elige a Abraham para que sea su pueblo. Entonces Abraham, ¿qué era lo que tenía que hacer? Abraham lo que tenía que hacer era simple, sencillo. ¿Cuál era el deber que tenía que hacer Abraham? Ahorita lo vamos a ver. Pero el propósito de formar una nación entre las naciones ya existentes tiene como objetivo conservar entre los hombres el testimonio puro y verdadero, formar un instrumento para recibir el testimonio puro y verdadero de su palabra, preparar el medio en el camino, preparar el camino para el Salvador que había de venir. Y el Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Abraham debía irse de su tierra de Ur de los Caldeos, un pueblo de idolatría, y debía ir a Canaán y quedarse allí. Eso era lo que tenía que hacer. Dios le había prometido que esa sería la tierra que le daría a él y a su descendencia. Eso era lo que Dios había prometido. Entonces, pero tristemente, vamos a verlo luego, eso es lo que no va a pasar al 100%, ¿no? Va a haber desobediencia. Entonces, esta promesa que Dios le está diciendo va a marcar. De ahí va a venir un testimonio puro, verdadero. De ahí va, de esa bendición que Dios está trayendo para Abraham, va a venir también nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todo esto va a revelar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y ahora, lo que debemos ver aquí en la voluntad de Dios, hay 7 declaraciones de su propósito en este pacto abrámico. Primero dice que iba a ser de él una nación grande. Versículo 2 dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Note usted, haré de ti una nación grande. La nación prometida es Israel. Es Israel. De ahí va a venir ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y Dios le promete a él una tierra específica.
Israel fue esparcida, pero en el año 48 vuelve nuevamente a ser nación. ¿Por qué? Porque Dios prometió bendición para Israel. Pero también en la revelación de la voluntad de Dios podemos ver otra declaración, la segunda, que Dios promete bendecir su vida. Esa promesa es literal para Abraham, ¿verdad? Es una promesa para Abraham. Pero miren el capítulo 13, versículo 2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Note, promesa específica para Abraham, bendición, riqueza. Entonces ahora no puede decir, a veces uno se agarra a esto y dice, no, pero aquí dice que Dios me va a bendecir con riqueza. Aquí Dios le está prometiendo a Abraham específicamente. Amigos, hermanos, la promesa aquí específica es para Abraham, ¿verdad? Pero la promesa que va a bendecir nuestra vida es con nuestro Señor Jesucristo. Porque de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí le hace una promesa personal y esta promesa personal es bendición, es riqueza, y Abraham posee ganado, rebaños en abundancia. También le promete en el versículo 2, la segunda parte, engrandecer su nombre. Dice aquí, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Nuevamente, note, toda esta promesa le está dando a Abraham. Su nombre sería conocido. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Nosotros los cristianos seguimos predicando, hablamos de Abraham. En la escritura está, lo vemos allá en Hebreos 11, lo vemos en Romanos, lo vemos en diferentes lugares, lo encontramos a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios dijo que iba a engrandecer su nombre. Los hebreos, los israelitas hablan de Abraham, ¿verdad? Su patriarca. Ahora dice, engrandeceré, o sea, Dios dijo que iba a engrandecer su nombre. Se iba a hacer famoso. Y después dice en el versículo 2, nuevamente dice, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Ahora note, mire, ahora se va abriendo la promesa. Dice que de él iba a ser de bendición. Y la verdad que sabemos eso porque es reconocido como el padre de la fe, el padre de los fieles, ¿verdad? Entonces, durante siglos, la historia de Abraham ha sido una bendición para aquellos que confían en Dios. Abraham es un ejemplo de un hombre que confió en Dios. Y miren el versículo 3, dice, bendeciré a los que te bendijeren. Entonces, aquí ya hay una promesa que ya también se empieza a extender a otras personas y también nos llega a nosotros, ¿no? Bendecir a los que te bendijeren, pero también aquí dice maldecir a los que te maldijeran. Eso es lo que va a hacer Dios. ¿Y cuántas personas a lo largo de la historia, verdad, han estado maldiciendo a los descendientes de Abraham? ¿Debemos respetar? Sí, debemos respetar, ¿no? Porque aquí hay una promesa que Dios está dándole a Abraham. Ahora, debemos nosotros, pero ensalzar al pueblo de Israel. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? Debemos ensalzar a tal punto de que Israel ahora en muchas iglesias se ha convertido en el centro de atención. Elementos que utilizaron antes, culturales como actuales, están incorporando en algunas iglesias. ¿Será que eso le agrada al Señor que debemos hacer? Mire, le voy a dar así un ejemplo claro, Gálatas bien claro. O sea, Israel es Israel. Israel tuvo su cultura, tiene su cultura. No hay por qué nosotros metamos cultura de Israel en nuestras iglesias. No debemos hacer eso. ¿Respetamos a Israel? Sí. ¿Oramos por Israel? Sí. Oramos para que se conviertan a Cristo. Para que se conviertan a Cristo. ¿Por qué? Porque hay muchos israelitas que son incrédulos. No creen en Jesús el Mesías. Ahora, hay quienes, todo por Israel, ¿verdad? Pero Israel no quiere nada con el Mesías. De hecho, hay que mandar misioneros a Israel para que prediquen el evangelio. Hay que mandar misioneros. Ahora, después dice, pero esto es importante. Miren, el versículo 3 dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto
es impactante. Serán benditas en ti. Y esto le está diciendo a Abraham, ¿verdad? En esta revelación de la voluntad de Dios, en estas 7 declaraciones, la séptima es que será de bendiciones a todas las familias de la tierra. Por medio de Abraham y de la nación de Israel, ¿vino quién? Nuestro Señor Jesús. Y ahí está la mayor gran bendición. O sea, no anhele usted la riqueza de Abraham, económica. Porque hoy hay muchos que predican de serás rico, serás próspero. No, la mayor bendición que tenemos nosotros no es la riqueza de Abraham, no son las cosas materiales que él obtuvo, sino la bendición que vino de parte de Dios por la descendencia de Abraham, y es nuestro Señor Jesús. Esa es la mayor gran bendición. Y entonces dice, serán en ti bendita toda la familia de la tierra. Mi familia. Joel Villarroel es bendecido por las decisiones que tomó Abraham de creerle a Dios. Y porque Dios en su voluntad lo eligió, por su gracia y por su misericordia, lo eligió a él. Y entonces, ¿qué vemos ahí? La descendencia justa, y llega nuestro Señor Jesucristo. Soberanía de Dios. ¡Qué bendición tan grande! Entonces, ahí donde está Israel, ahí nuestro Señor Jesucristo vino a nacer por su voluntad. Vino a nacer ahí y fue su hogar ese territorio, fue su hogar, fue su casa. Entonces, ¿qué entendemos nosotros, amigos? Que esa bendición que Dios le prometió, la voluntad de Dios que prometió para Abraham, llegó a nuestras vidas, y gracias a nuestro Dios por eso. Muchas gracias a nuestro Dios. Ahora, pero, ¿qué más vemos en todo esto? Vemos el fracaso, ¿verdad? Porque eso es lo que vemos en cada dispensación. Hemos visto el deber, pero no cumplieron, y entonces hay fracaso. El fracaso de Abraham fue su impaciencia. Como no tenía hijos, Abraham empezó a impacientarse y decidió hacer las cosas a su manera. Y ahí está el grave problema. Cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera, cuando quieres adorar a Dios a tu manera, no es así. Cuando quieres obedecer los mandatos de Dios a tu manera y no a la manera que Dios está estableciendo. Cuando buscas hacer tu sueño y no le preguntas a Dios si es su voluntad aquello que estás haciendo. Ahora, el fracaso de Abraham, su impaciencia, como no tenía hijos, empezó a impacientarse y decidió hacer las cosas como a su manera. Y tiene un hijo con Agar, ¿verdad? Capítulo 16, podemos ver eso de Génesis. Entonces, vemos ahí, se impacienta. Pero previo a eso, cuando salió de la tierra que Dios le había prometido, descendió a la tierra de Egipto, capítulo 12, versículo 10 al 20. Él olvidó que fue Dios quien lo llevó a Canaán y que Él era poderoso para sostenerlo allí, aunque hubiese gran hambre. Debemos nosotros tener la confianza en Dios. Cuando Dios nos mueve, cuando Dios nos dice que hagamos algo, debemos confiar en Él plenamente. Luego vemos ahí que Abraham toma por mujer a Agar, que era su criada, y entonces nace Ismael. Y de ahí a lo largo de la historia nos vamos a encontrar con grandes conflictos, ¿verdad? Una enemistad generacional entre los ismaelitas y los descendientes de Isaac. Ahora, si bien son descendientes de Abraham, no es Ismael el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es Isaac, el hijo que tuvo en su vejez con su esposa. Y a partir de aquí empieza la historia de los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac. Y tenemos luego con Jacob sus 12 hijos. El último, Jacob, fue llamado Israel y tuvo 12 hijos, del cual su favorito fue Josué. Este fue vendido por sus hermanos y lo llevaron a Egipto. Ahora, nuevamente, vemos a lo largo de la historia cómo Abraham comete errores y también cómo Isaac comete errores y cómo Jacob también. ¿Por qué? Porque el pecado está instaurado en el ser humano y el ser humano
cuando no está escuchando plenamente y recordando las promesas de Dios, entonces comete grandes errores. De hecho, le invito esta noche vamos a hablar sobre las promesas de Dios para nuestra vida. No se lo pierda esta noche. Vamos a estar hablando sobre las promesas de Dios. Ahora, Dios, confirmando su promesa a Abraham, le cambia su nombre. Está en Génesis 17, versículo 4 y 5. Y luego cambia el nombre de Sarai por Sara, ¿verdad? Entonces, vemos ese cambio. Abraham es padre enaltecido y lo cambia por Abraham, que es padre de multitudes. Y el de su mujer Sarai, que es princesa, lo cambia por Sara, madre de naciones, madre de multitudes. ¿Qué le parece? Y Dios va mostrando su promesa, va hablando lo que va a hacer, pero a veces hay esas dudas y esos temores y esos miedos que llevan al fracaso. Entonces, queridos amigos, hay que confiar en el Señor, en la promesa del Señor, en las promesas del Señor. También vemos el fracaso de Isaac, por ejemplo. Isaac, en el tiempo que Isaac vivía en la tierra, hubo también hambre, ¿verdad? Como en el tiempo de su padre. Y se fue a vivir con los filisteos. Al igual que su padre, mintió acerca de que de su esposa, diciendo que era su hermana. Eso está en el capítulo 26, 7 al 11. El pecado no tardó en arraigarse entre los descendientes de Isaac, lo que resultó finalmente en ¿qué? En esclavitud. Entonces vemos, queridos amigos, que el pecado está ahí latente y vemos cómo hay fracaso. Ahora, ¿cuál es el juicio? ¿Cuál es el juicio? 300 años después de la muerte de José, los israelitas ya se habían olvidado del pacto abrámico, y ahí está el problema. Cuando se olvidan del pacto, si hubieran tenido el pacto en la mente, si hubieran seguido al pie de la letra lo que Dios dijo, entonces no hubieran pasado por esta situación. Pero nos pasa a todos. 300 años después de la muerte de José, los israelitas ya se habían olvidado del pacto abrámico y Dios tuvo que hacer algo al respecto. Subió un nuevo rey en Egipto, el cual desconoció a los israelitas. ¿Y qué hizo? Empezó a oprimirlos. Los israelitas ahora serían esclavizados y obligados a edificar obras públicas para los egipcios. Recién se darían cuenta de que necesitan salir de allí. Y para eso van a necesitar, ¿a quién? Un libertador. Van a necesitar a alguien que les ayude. Y ahí, en esto, ya va concluyendo lo que es la dispensación de la promesa. Como pueden ver, Abraham falla, comete errores, Isaac también, Jacob también. ¿Y qué es el común denominador? Por un momento, la duda, la incredulidad. Cuando nos olvidamos de las promesas que Dios nos ha dado. Cuando nos olvidamos de las promesas que Dios nos ha dejado, entonces nosotros, amigos, hermanos, empezamos a tambalear en nuestra vida espiritual. Es importante poner la mirada en las cosas de arriba. Dice en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si ponemos nuestra mirada en Jesucristo, entonces vamos a marchar, pase lo que pase, la circunstancia que haya, vamos a avanzar y vamos a llegar donde el Señor quiere. Una vez más Dios muestra su gracia y aún en aquel tiempo tan oscuro, a pesar de la opresión y el sufrimiento del pueblo, Dios seguía obrando y nació un niño que más tarde sería llamado para liberar a su pueblo. Ese niño es Moisés. Ese niño es Moisés. Conclusión sobre esta dispensación. En resumen, Dios le dice a Abraham que de él haría una nación grande y le pide que vaya a la tierra de Canaán, lejos de su pueblo natal.
Sin embargo, una vez que pasó hambre en ese sitio donde estaba, Abraham llevó a su familia a Egipto. Y ahí estaba el gran error. Ese lugar simboliza el mundo sin Dios, o una manera de vivir autosuficiente. ¿Y cuántos de nosotros dejamos de confiar en las promesas de Dios y estamos aferrándonos a las promesas que puede dar el mundo o las riquezas? Y vivimos en nuestro sentido de autoeficacia, vivimos en nuestro sentido de que podemos nosotros hacerlo a nuestra manera. Cuando el sufrimiento o la escasez aparece en nuestra vida, lo primero que hacemos como seres humanos, ¿qué es? Preocuparnos e intentar ayudarle a Dios que traiga una respuesta. Y en este tiempo que estamos pasando de crisis, de cuarentena, ¿estamos confiando en Dios completamente o queremos darle una ayudadita a Dios? Pero cuando intentamos hacer las cosas a nuestra manera, estamos mostrando desconfianza y poca fe en el Señor. ¿Escuchó? Desconfianza y poca fe en el Señor. Los hijos de Israel fueron a buscar su esperanza en Egipto y terminaron siendo esclavizados. Nosotros, lejos de Dios, también sufriremos. Esta porción de la escritura o de la historia, esta dispensación debe motivarnos a recordar que debemos estar atentos a las promesas de Dios, confiando en lo que Dios ha dicho. Si la palabra dice, nunca te desampararé, y lo dijo el Señor Jesucristo, una promesa, estaré con ustedes hasta el fin. Debemos nosotros permanecer. Y permanecer cada día confiando en la palabra para traer mucho fruto. Seguir en la voluntad de Dios, porque eso honra al Señor. Eso le agrada al Señor. El deber de ellos era, vete de tu tierra y de tu parentela. Deje sus parientes, deje todo. Y se va a quedar a morar en Canaán. No se va a mover de ahí. Ese era el deber. Fracasaron, se fueron a Egipto y allí moraron. Desconfiaron de la fidelidad de Dios que les iba a proveer, y finalmente sufrieron esclavitud y opresión en Egipto. Querido amigo, no dude de las promesas del Señor, no deje de confiar en las promesas del Señor, enfóquese, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hebreos capítulo 12, en la escritura, para terminar esta mañana, dice así, Hebreos capítulo 12, mire lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Debemos poner nuestra mirada en el Señor Jesús. Pongamos la mirada. Y si ponemos la mirada en Él, permanecemos en Él, traeremos fruto. Nuestra vida estará enfocada. Pase lo que pase, las circunstancias que vengan, vamos a estar firmes. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú estés firme. No quiere que estés tambaleando. Dios te quiere firme. Amigo, dice acá, hay testigos alrededor nuestro, ¿verdad? Cuando vemos el capítulo 11, vemos aquellos que anduvieron por fe. ¿Qué le parece? Miren en el versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la era, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Qué le parece? ¿Y usted tiene puesta su confianza en Dios, amigo?
Tenemos ahí, usted lea, el capítulo 11 habla una serie de personajes de la Escritura que han vivido por fe. Esa nube de testigos, pero también están aquellos que nos miran nuestra fe diaria, nuestra fe enfocada en el Señor. Y nos manda, dice, nos están observando, pero después dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Verdad? Hay pesos, cosas que debemos sacar de nuestra vida. El pecado está cerca, asediándonos. No debemos permitir. Si hay tentaciones, hay que de una vez huir de las tentaciones. No permitir que lleguen a nuestra vida para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y en quién debemos poner los ojos? En Jesús. Amigos, Jesús, el único Salvador. Podemos poner nuestra vida y nuestra confianza en Él. Le invito a que lo haga. Confía en Él plenamente, porque sus promesas Él las cumple. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos por este tiempo, por tu palabra, Señor, que nos edifica, que nos ayuda. Quiero pedirte por aquellos que han escuchado esta mañana, sean edificados, fortalecidos, y Señor, puedan llevar una vida de plena confianza y certeza en ti, esperando las promesas que tú has depositado para nosotros. Gracias, mi Dios amado, porque aprendemos de la vida de estos patriarcas, Señor, cómo han vivido, cómo han puesto su fe. También, Señor, cómo ellos han cometido errores. Tú no escondes nada de eso, porque todo eso nos ayuda a entender que somos débiles y confiando en ti podemos tener el poder, la fortaleza para seguir adelante. Gracias, Padre amado. Oramos agradecidos en Cristo. Amén. Que el Señor le bendiga. Le espero esta noche para estudiar las promesas de Dios. Muchas gracias y hasta la noche.